Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves nos encontramos en esta ocasión a las 3 de la tarde para compartir con ustedes información y temas de salud mental. Hoy vamos a compartir el tema estrategias para padres con hijos deportistas y para ello hemos invitado al psicólogo deportivo, al doctor Franz Rivera. ¿Cómo estás, Franz? Bienvenido al consultorio psicológico online. Eric, buenas tardes contigo, buenas tardes con todas las personas que nos ven, nos sintonizan y también con las personas que van a poder después revisar esta información, porque la información queda registrada en las redes sociales de la universidad. Es un gusto y un placer poder compartir este tipo de información que, si bien es cierto, tiene un espacio siempre de soslayo en esta actividad deportiva en un mundo quizás de sedentarismo, pero vamos abriendo espacio a la calidad de vida, que creo que es la esencia de ser de la actividad deportiva y obviamente en un espacio tan importante como son los padres de familia en el manejo del mismo. Bien, queremos invitar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales a que reaccionen a la transmisión. Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y también sugerirnos los temas que deseen que toquemos en el consultorio psicológico online en las próximas semanas. Entonces, nuevamente reitero el tema para el día de hoy: estrategias para padres con hijos deportistas. Como ya lo ibas indicando, Franz, es importante que en el tiempo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, sepamos lidiar con estas situaciones que van a ser un provecho seguro para nuestros pequeños, pero hay que saber desde el otro lado, del lado de los padres, a manejarlo correctamente. Así que te doy el tiempo para desarrollar el tema del día de hoy. Adelante. Claro que sí, muchas gracias, Eric. Reiterar mi agradecimiento y gratitud a la Universidad San Martín y aparte de ello también felicitar lo que significan esta transmisión de diferentes temas que nos van ilustrando, nos van dando ese poquito o quizás mucha eh, relevante indicaciones, temas, tips que nos ayudan a hacer una vida y una convivencia mejor cada día. Primero hay que generar un contexto, hay que contextualizar el tema que tenemos y es que, bien decía hace un momento, el deporte, ¿qué función cumple en la sociedad? ¿Qué función cumple en la familia? ¿Qué función cumple en el ser humano? Se han hecho algunos trabajos de investigación, lo suelo repetir con cierta frecuencia, pero es cierto de que no somos una sociedad privilegiada en lo que significa los hábitos vinculados a la actividad física deportiva. Quizás estamos dentro de un rango de 7 de cada 10 personas, principalmente en este espacio de la adolescencia, entre 16 y 23 años, se alejan o están un poco lejanos de la actividad física deportiva. Ahora, en ese contexto hay que ir retrocediendo también. ¿Qué ha pasado con ese ser humano? ¿Qué ha pasado con esa persona que no tiene este hábito dentro de su estilo de vida? Este hábito que contribuye a tener mejor calidad de vida. Y lo cual me lleva también a contextualizar la función del deporte en la familia. Pareciera que siempre que vamos a escuchar, por lo menos en la familia, la palabra deporte, va a estar dentro de la idea y el concepto de recreación, diversión, juego, salvo cuando ya los padres toman un poco más de seriedad a la actividad deportiva, física de sus hijos y ya le dan un nuevo enfoque, que el enfoque vendría a ser el aspecto competitivo. Entonces, ya hemos visto que la sociedad, quizás el deporte, no es un aspecto privilegiado porque todavía aún creo que falta mucho transitar para darnos cuenta que la actividad física deportiva es un hábito o debería ser un hábito más para encontrar y tener calidad de vida y obviamente salud. Eso dentro del contexto social, comunitario. Ahora, dentro del contexto familiar, las familias, cada vez que tocamos el tema de actividad deportiva o de deporte,
siempre está asociado a un aspecto de juego, recreación con los hijos, salvo el momento en que ya toma otra perspectiva, quizás un poco más competitiva. Los tiempos han cambiado. Definitivamente los tiempos son diferentes de la década, digamos, 80, 90, 2010. Antes se tenía por lo menos la premisa de que para hacer deporte, para hacer actividad física, principalmente cuando son pequeños, cuando son, digamos, niños, quizás entrando a la pubertad, adolescencia, el deporte generalmente era orientado en espacios de los parques, incluso de las calles. No había el tráfico que tenemos hoy en día, el parque automotor que tenemos hoy en día, entonces se hacían muchos deportistas, muchas personas, este hábito de la actividad física deportiva dentro del contexto de la calle, dentro del contexto del barrio, del parque, incluso si hay una cancha cerca de la casa, con los amigos se juntaban y disfrutaban de esta actividad. Pero los tiempos han cambiado y los padres han empezado a tener un protagonismo también dentro de esta actividad. Antes los padres eran quizás las personas que daban solamente la anuencia o el permiso y encargaban un poco la seguridad de los hijos o de un hijo al hijo mayor, ¿no? A veces salían de dos. Recordemos que también las familias, por lo menos en la década de 80, 70, 80, ya 90 cambia un poquito esa la figura, pero eran familias numerosas, ¿no? O sea, hay familias con varios hijos y muchas veces cuando se sale a la calle, siempre se encargaba un poco la seguridad, digamos, el manejo del hijo menor al hijo mayor. Entonces había cierta confianza para poder generar estos hábitos. Y era un poco el mismo grupo, el mismo barrio que iba generando estos hábitos. Pero les decía que los tiempos han cambiado y a partir de la década más o menos 90, 2000 principalmente, empiezan a aparecer un fenómeno nuevo de forma masiva. Antes lo había, pero era un poco aislado, pero ahora empieza a aparecer con mucho más fuerza y es el concepto de escuelas, academias, centro de entrenamientos, orientado para niños, ¿no? Básicamente. Y ahí es donde la familia empieza a tomar protagonismo, ahí es donde los padres empiezan a tomar protagonismo para poder generar de cierta manera un adecuado manejo a dicha actividad. Anteriormente era una manera muy fluida, muy espontánea, muy informal, ¿no? Pero después pasó a ser un esquema en el cual un poco la institucionalización de estos conocimientos, de esta información, de esta práctica del quehacer humano, pasa a instituciones, se institucionalizan las academias, las escuelas, y empiezan a tomar protagonismo dentro de las familias. Entonces, hoy en día tenemos todavía mayor recurrencia de ellos. Eso no significa de que todavía no se, o se haya dejado de practicar estos juegos, incluso familiares, incluso amicales, dentro de algunos barrios, calles, canchas, sí hay, sí, pero cada vez, digamos que no tiene ese énfasis como lo que tiene quizás el protagonismo que tienen estas instituciones, ¿no? Entonces, ¿se encuentran en esos espacios? Sí, se encuentran en esos espacios. Pero hoy en día quienes, vamos a utilizar un término dentro del argot deportivo, quienes dan la hora, de quienes tienen mayor jerarquía y prestancia, son las instituciones formadoras. Recuerden que el deporte tiene tres conceptos. Uno es el recreativo, formativo y competitivo. Entonces, la familia quizás antes hacía el énfasis con la actividad deportiva en el aspecto recreativo, pero hoy en día se ha combinado un poco el aspecto recreativo más con el aspecto formativo y también ya se proyecta mucho el aspecto competitivo. Entonces, en la iniciación o el inicio deportivo, todo va bien, todo es bonito, todo es perfecto, hasta cuando empieza a aparecer el concepto de competencia, ¿no? Y ahí es donde el padre empieza a tener también cierto protagonismo y muchas veces las cuales he orientado y manejado situaciones, son los padres quienes se preocupan, quienes tratan de enfatizar este estilo de vida con sus hijos y
en ese quehacer, en ese interés, a veces se encuentran muchas dificultades. Se hizo un estudio más o menos también en la década de los 90, un psicólogo deportivo, Marcelo Roffé, justamente, que también un conocido de acá en la ciudad de Arequipa, pero él es de nacionalidad argentina, acerca de tipos de padres que pudieran ser padres que ciertamente generan dificultades a que esta experiencia de hacer actividad física, deportiva, pasara a ser una experiencia desagradable. Pero recordemos, los padres como concepto original, principal, esencial, siempre van a desear, querer lo mejor para sus hijos. Entonces, aquí lo que pasa, lo que sucede, es quizás hay esa omisión de información, desconocimiento de la información, que a cierta medida nos permiten cometer algunos errores. Ahora, recordemos que también socialmente, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y es que a nadie les enseñan a ser padres. O sea, no existe, vamos a poner la idea o el concepto de un colegio para padres, una escuela para padres, una universidad para padres, y es un poco el ensayo y error que va generando un adecuado manejo de los padres hacia sus hijos. Ese ensayo y error a veces está alimentado con experiencia de sus progenitores, que vendrían a ser los abuelos de un pequeño, o está alimentado por alguna información propia del sentido común del entorno. Salvo, ya también hoy en día, ya existen padres o personas que van un poco más allá, y es en búsqueda de lo que significa la orientación especializada. El psicólogo, incluso el sacerdote, el trabajador social, el médico, etc. Entonces ya empiezan a tener protagonismo las ciencias sobre lo que significan algunas tomas de decisiones y también sobre entender qué es lo que sucede y cómo hacer mejor nuestra labor como padres. Entonces, los padres tienen una labor importantísima en lo que significa hábitos, estilos de vida saludables de los niños, por supuesto que sí, de sus hijos, por supuesto que sí, porque lo que se siembra en la niñez va a repercutir en la juventud y va a quedar permanente, lo más probable, en la adultez. Muchas veces encontramos dos conceptos, ¿no?, que pelean entre sí. Pero si yo no tengo mi hijo deportista, vamos a poner este contexto que estamos en este momento, ¿no? ¿Será necesario escuchar esta charla? Entonces nace un concepto donde hijos deportistas versus hijos no deportistas. Limpiemos ese concepto de deportistas o no deportistas y entremos en otra idea, donde se vincula como un medio, no como un fin el deporte, como un instrumento, no como una, digamos, una obligación o una situación forzada. Y es que veamos el concepto ya de hijos saludables y desarrollo integral. O sea, ya dejamos de lado el concepto de lo que vendrían a ser hijos deportistas versus hijos no deportistas. Entonces, si es que lo contextualizo bajo la idea de hijos saludables, ojo con ello, desarrollo integral, se van a dar cuenta que la actividad física y la actividad deportiva es un engranaje más en la vida del ser humano. Que no nos los hayan enseñado, que no nos los hayan dicho, que nos cueste insertarnos dentro del concepto de desarrollarnos integralmente, estamos hablando psicológica, corporal, social, ecológica, en fin, de las diferentes perspectivas para entender al ser humano. Esa es, digamos, una situación que tiene que ir poco a poco, ir generando cierto espacio, e incluso creo que es propio de la evolución de las comunidades. Entonces, saquémonos del concepto y de la cabeza la idea de que esto es solamente para hijos o hijos que son deportistas versus hijos que no son deportistas. Y acá vamos a encontrar una miscelánea de situaciones y de cosas, y también iremos dando pequeños tips, pequeñas ideas, pequeñas reflexiones que nos permitan poder manejar de forma adecuada situaciones en torno a estos estilos y hábitos llamados deporte. Entonces,
vamos dejando claro, hijos saludables, desarrollo integral es parte de lo que significa lo que da la familia, lo que dan los padres para que sus hijos sean saludables. Ahora, finalmente, ya para entrar, digamos, a analizar un poco más el tema, finalmente, el deporte, ¿en qué contexto también se dosifica, se da, se integra dentro de los seres humanos? Y es que la familia, los padres, son los que empiezan a generar los espacios para que los hijos hagan actividad física, deportiva. Sabemos que estamos quizás en un tiempo del botón o de la digitalización, todo es digital, todo cada vez gira en torno a botones, más que en movimiento, digamos, movimiento motriz del ser humano, por solo citar un ejemplo, ¿no? Antes, en la década de los 80, para poder tener el televisor dominado, controlado, no teníamos el control remoto. Entonces, si la persona estaba en el sillón, ¿no?, o en la cama, para poder ir o cambiar de canal, claro que habían pocos canales, pero habían, se tenía que parar, poner de pie, caminar y prácticamente operar manualmente este dispositivo electrónico. Pero hoy en día ya no tenemos ello. Hoy tenemos hasta en el celular tenemos el control remoto. O sea, ya no necesitamos incluso del control remoto convencional que conocemos, sino en el celular hacemos compatible nuestro celular a lo que significa el control remoto. Ya no hay necesidad de ponerse de pie, no hay necesidad, y es más, ahí agregarle a esos hábitos, digamos, de buen gusto, la comida en sedentarismo y comida que es muchas veces vinculada a la comida chatarra o propiamente comida chatarra. Entonces, digamos, vamos generando ciertos problemas dentro de los hábitos de movimiento del ser humano. Ahora, los niños, ¿en dónde empiezan a tomar este movimiento, esta actividad física? En las instituciones educativas. Pero parecieran que también las instituciones educativas hoy en día entrenan más la intelectualidad que el desarrollo integral. Algunas instituciones sí se esfuerzan por tratar de darle equilibrio a ese desarrollo más intelectual de conocimientos versus ese desarrollo integral. ¿Y qué es lo que hacen? Implementan los famosos talleres extracurriculares. Entonces, estos talleres extracurriculares están dentro del aspecto creativo, dentro del aspecto artístico, y también están dentro del criterio del aspecto de la actividad física. Pero ese aspecto ya de actividad física también suele estar vinculado a competencia. Y con esta parte también hay que reflexionar. La competencia, si bien es cierto, es importante, es necesaria en el ser humano, porque vivimos y somos en esencia seres competitivos, pero tiene una desventaja, ¿no? Que la competencia suele ser más un espacio de exclusividad quienes tengan ciertas características y capacidades motrices, si hablamos en el aspecto deportivo, que hayan sido desarrolladas de forma adecuada. Entonces, ¿y eso qué hace? Que sea exclusiva y excluyente de otro grupo de personas que no las tienen. Y bajo ese criterio, entonces, vamos rezagando otro grupo quizás mayoritario, negando quizás ese espacio para la recreación, para el estilo de vida saludable, para el desarrollo integral. Entonces, por eso yo decía, este fenómeno de los padres y las familias no es un fenómeno tan simple. Hay muchas cosas en el entorno. Estamos tratando de dar todo el panorama posible del entorno para poder también contextualizar adecuadamente este espacio de los padres y las estrategias que ellos van teniendo para manejar a los hijos que son deportistas. Entonces, ya en el segundo momento, si es que no es la institución educativa quien cobija con educación física y después programas talleres extracurriculares, pasamos al concepto de lo que son las academias, escuelas deportivas, que eso es también algo que ha tomado mucha fuerza la última década, principalmente. Entonces, bajo todo ese espectro, bajo todo ese panorama, toca hablar del manejo
de que tienen los padres, pero para hablar de manejo que tienen los padres, hay que un poco hacer una miscelánea de sus características para que uno se vaya analizando, vaya autoevaluando, vaya entendiéndose, porque no puedes, a ver, no puedes combatir un defecto si no lo conoces y no lo reconoces. No puedes cambiar algo si no quieres cambiarlo o si no lo vistes o no lo comprendes. Entonces, por ahí pasa el ejercicio mental, el ejercicio reflexivo que tenemos en esta presente reunión. Vamos a darle una mirada, y es que el padre ganador en el deporte es un tipo de padre ideal, quizás. Muchos de los tipos de padres que vamos a ver a continuación no son puros y únicos en el sentido literal de la expresión y manejo de cada uno de estas personas que son padres, sino a veces suele ser de que vamos combinando, matizando características de diferentes tipos de padres. Quizás alguno es más dominante que otro, pero tenemos estos tipos de padres que nos permiten ir también acentuando y puntualizando algunas recomendaciones. Aquí tenemos el primer tipo de padres, que son los padres de entrenador, que se les denomina entrenadores auxiliares, y que muchas veces fungen como si fuesen entrenadores. No sé si es que alguno haya ido o de repente a alguno le pase, ya como padre, que se pone cerca al banquillo del entrenador o al banquillo del director técnico, quien esté dirigiendo a sus hijos, y empieza a dar información, a gritar, a generar indicaciones, a poder orientar en voz alta, de forma imperativa, como si fuese un asistente del propio entrenador. Estamos hablando de niños, ¿eh? O sea, ni siquiera no nos vamos a alejar del concepto más importante de cuando los padres y los hijos son, de alguna manera, la parte más importante para el inicio de estos estilos de vida saludables vinculados al desarrollo integral y a lo que significa la salud. Entonces, el padre que es entrenador auxiliar suele ser un padre que se informa de la actividad deportiva que desarrolla su hijo, lo puede estudiar, lo puede haber hecho incluso como deportista, pero lo que suele hacer es contradecir indicaciones del entrenador. El hijo, lo que pasa es que hay un conflicto de autoridad, de jerarquía, ¿no? El hijo está en el campo, en el lugar de juego, no solamente aplica para un deporte, o sea, no solamente es en la idea quizás del fútbol, que es lo más conocido. Hablamos en el vóley, hablamos en el básquet, hablamos en el tenis, para cualquier disciplina deportiva, pero suelen ser que este tipo de padres contradicen las indicaciones del entrenador. Y sin darse cuenta, por eso les digo, o sea, los padres siempre quieren lo mejor, pero como diría un famoso comediante mexicano, sin querer queriendo, desorganizan el juego. Porque el niño está dentro de la situación del juego y lo mira al papá, lo mira al entrenador, el papá le dice a la derecha, el entrenador le dice a la izquierda y termina generando confusión. ¿A quién le obedezco en ese momento? ¿A quién le hago caso? Porque son jerarquías importantes para los pequeños. Entonces desorganizan el juego. A veces son inoportunos, incluso imprudentes, con los comentarios, con las indicaciones y directivas que ellos lanzan a la par del entrenador. Por eso es un padre entrenador auxiliar. ¿Qué hacer? Es algo, digamos, lógico, de sentido común. Entonces, si yo estoy desorganizando el juego porque quiero e intento dar indicaciones, entonces haz todo lo contrario, no las des, simplemente haz que tu hijo disfrute y que tú también, de alguna manera, puedas disfrutar de esa actividad con esa parte del desarrollo evolutivo normal que tienen todos los seres humanos vinculados dentro de la actividad deportiva. Por eso digo, ahí hay un punto de ruptura, el tema competitivo y el tema recreativo. A veces los metemos los dos dentro de un mismo saco y creemos y queremos que a través de la recreación compitan.
o en otras palabras, que jueguen, que se diviertan compitiendo. Ahí creo que hay que ir desdoblando un poquito ese concepto, porque eso a veces le hace daño, quema a los deportistas antes de tiempo, que son para poder, digamos, deportistas que puedan ir desarrollando mayores capacidades. Un pequeño paréntesis. Hay deportistas muy conocidos a nivel internacional, como el hecho de Lionel Messi, eh, por ahí se me iban un par de nombres más, que son padres, que llevan sus hijos a la escuela, ¿no? A la escuela de fútbol, y se sientan en una esquina y empiezan a disfrutar de forma silenciosa, sonríen, miran, disfrutan lo que hacen sus pequeños. No opinan, no gritan, no asesoran, siendo, digamos, referentes del deporte que sus hijos practican. Entonces, ese es un buen ejemplo. Si creemos que sabemos de actividad física, deportiva, del deporte que practican nuestros hijos, uno de los antítesis o de las cosas que no debieran hacerse es justamente ser un padre entrenador auxiliar. Salvo que de repente dentro de la institución tenga esa misma labor, porque a veces se suelen dar también casos en los cuales los hijos son entrenados por los padres, pero ese será motivo y tema de otra circunstancia y momento. Entonces, este tipo de padres, si bien es cierto, son padres que pueden tener incluso a veces la razón, pero es mejor darles el espacio y el lugar a las personas y a la circunstancia que se determina en dicho momento. El padre es padre y autoridad dentro de la familia, dentro de la casa, pero un entrenador, un profesor de educación física es la autoridad dentro de un campo de juego. Entonces, respetemos autoridades, respetemos lugares y espacios, como diría un gran amigo y docente también, ubiquémonos en tiempo y espacio, ubiquémonos, y es que ese lugar es para que nosotros disfrutemos, nuestros hijos disfruten y obviamente nosotros no seamos o aparentemos ser entrenadores auxiliares. De ahí tenemos otro tipo de padres que es el padre vociferante. Este tipo de padre, una característica fundamental es que de todo grita. Grita como si fuese una competencia profesional. Cree y siente que de repente es una competencia o un juego donde se juega prácticamente una final de mundial del mundo, de Sudamérica, del país, y una característica por impulso, por característica emocional, insulta a todos, insulta al adversario, a sus propios deportistas de equipo, a los árbitros, al público, se pelea con medio mundo y es que este tipo de padres también son una realidad dentro del mundo del deporte. Los hijos se avergüenzan, ven a su padre discutiendo, ven a sus padres o madre peleando en la tribuna y hay cierta vergüenza, pero también en algún momento ya hay cierta identificación con esas actitudes, creyendo de que las cosas se resuelven de esa manera, gritando, pegando, insultando. Entonces, recordemos que, no obstante, que ese es un espacio donde regenta una institución y un profesor de educación física o entrenador, no deja de ser un padre, un modelo a imitar de los hijos, sea en cual fuera el contexto que se encuentre. Entonces, ahí, en este lugar, el insultar, el salir de las casillas, el desesperarse, el generar un desorden, en algunas circunstancias avergüenzan a los hijos y en otras circunstancias se copian, obviamente, modelos que posterior se ponen en ejecución y no solamente para el deporte o no solamente en el deporte, sino ya como práctica de vida. Esa es, digamos, una pincelada de circunstancia que marca vidas en los pequeños que después se hacen adolescentes y adultos. Una característica también de estos padres vociferantes que sean impacientes, tercos, ¿ya? Violentos. Y hay algo que sí es difícil manejar quizás emocionalmente en estos padres y es que quieren tener la razón, no quieren cambiar. Entonces, es un poco complejo trabajar con ellos,
Por eso les decía, es el punto de partida para poder manejarnos y hacer disfrutar a nuestros hijos en lo que están haciendo, es justamente nosotros ir ajustando, mejorando nuestras capacidades como personas dentro de diferentes circunstancias. El deporte es uno de ellos. Entonces son pocos predispuestos al cambio, no te quieren escuchar, quieren tener la razón y obviamente hay que encontrar otras estrategias para que ellos puedan escuchar. Entonces, de repente, la experiencia, la propia experiencia que a veces se siente, hacer comparaciones. A veces los padres también hacen alguna actividad física y ellos también, digamos, experimentan o viven de otras personas esta experiencia de que hay una persona vociferante dentro del espacio donde se desarrollan. Hay que mostrar, evidenciar. Ahora, eso es en el aspecto del contexto de la circunstancia donde la persona se desarrolla, pero para que una misma persona pueda ir cambiando, mejorando este aspecto, es ir trabajando lo que se llama control emocional, ir contextualizando y viendo nuestra realidad en la cual nos desarrollamos. Estamos en un espacio de recreación y juego, no un espacio de definición de vida o muerte. Entonces, hay que ir racionalizando. Entonces, los padres que tengan esta característica como predominante tienen que racionalizar, ¿no? No, es que muchos piensan que los hijos pueden sacar de la pobreza a los padres a través quizás de una actividad deportiva. Y la presión crece, la exigencia es mayor, la desesperación y la presión emocional obviamente se dispara. Entonces hay que considerar esas características. El padre hipercrítico es otra característica de los padres que puede ser como rasgo, que puede ser como característica dominante. Y en este tipo de padres la expectativa y los objetivos son poco realistas. Muchas veces, y acá a veces también los entornos juegan un papel importante. Instituciones deportivas, por no perder una persona que paga una mensualidad, una persona que está dentro de la institución, entonces los profesores, los entrenadores, la institución mienten. Dicen, no, pero tu hijo sí tiene talento. No, va a llegar a ser el próximo Roger Federer, el próximo Messi, el próximo Maradona. Entonces, quizás sí hay un talento, pero no a ese nivel. Ahora, tampoco se puede nublar sueños o quizás apagar los sueños de las personas, ¿no? Pero hay que ser realista en conforme vamos avanzando. Es mejor pasito a pasito y construir un gran sueño o alcanzarlo, que pensar que desde arranque, sin haber caminado y transitado nada, vivir esperanzado en un sueño que no sabemos si será realidad o no. Entonces, hay que ser objetivos, comparar a nuestros hijos en características con otros niños propios de su edad, dentro del entorno de la comunidad, y ya cuando pensemos en competencia en otras, con otras comunidades, sociedades, lugares, por eso se viaja mucho en el deporte. Entonces nuestras expectativas se van haciendo reales, y sabemos que nuestros hijos, primero que disfrute y juegue, y obviamente que después cada vez desarrolle mayores capacidades, porque cuando los niños jóvenes empiezan a tomar esa rienda de disfrutar de ser ganador, campeón, entonces ellos solitos se motivan y también van camino hacia un mejor rendimiento deportivo. Entonces las expectativas y los objetivos, cuando no son realistas o son poco realistas, entonces son distorsionados y prácticamente la motivación, las expectativas desbordan, y por eso son hipercríticos. Eso significa que todo lo critican. Son exigentes frente al rendimiento deportivo. Apenas sale del lugar donde compitieron o del lugar donde están haciendo deporte, y ya los padres empiezan a comentar, a hablar de la actividad deportiva, preguntar, cuestionar, criticar. ¿Ya? Entonces, mira, esa persona que es más chiquita que tú, te ganó. Entonces, tú entrenas todos los días, ¿qué tienes, no? O no quieres jugar, entonces ya empiezan los cuestionamientos, las críticas, y eso menoscaba autoestima, menoscaba también aspectos que definitivamente necesita el niño para disfrutar dentro de la actividad deportiva. Entonces, y acá, a estas alturas, a veces pensamos, ¿y por qué nuestros hijos no hacen deporte? A veces nosotros, sin darnos cuenta,
vamos cortando esas alas para que tengan ese estilo de vida. No hablemos de competencia, hablemos solamente de estilo de vida saludable. Que si es que en ese camino encuentra la competencia y empieza a destacar, qué felicidad para la familia y también para el propio niño o deportista. Estos padres motivan poco y critican mucho. Entonces, hay que hacer un análisis en el cual, si es que nosotros tenemos claro las expectativas y los objetivos, obviamente vamos a darnos cuenta de que la crítica, el punto de partida, es que a veces destruye más que construye, porque la crítica va en un contexto a la idea de lo que se está haciendo mal o de lo que está mal. Entonces, más que críticas supuestamente constructivas o destructivas, como yo les suelo decir, hagamos esos espacios de reflexión, ¿no? Pero una vez que el deportista o el niño quiera compartir la experiencia con los padres, a veces el niño no quiere comentar lo que siente o lo que le pasa en la competencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Es respetar. Recordemos los padres cuando éramos pequeños y perdíamos o nos pasaba algo. A veces no queríamos hablar de esa situación, pero con el pasar de los momentos se daba la circunstancia en la cual podíamos comentar, hablar por sí mismo. Y en ese contexto y en esa situación se daba de forma espontánea. Padres más tranquilos, pequeños más tranquilos, y se podía conversar de la experiencia. Entonces ellos motivan poco, critican mucho, siempre van a estar insatisfechos con el esfuerzo y los resultados, siempre es poco lo que se puede conseguir, alcanzar, y son obviamente ellos una fuente importante de la generación de estrés. Después tenemos unos padres desinteresados. En este aspecto creo que pueden encajar mucho de los que hoy en día no promocionan este estilo de vida saludable en sus hijos, y es que no reconocen el valor del deporte, dicen, ¿para qué? No sirve, no es útil, o solamente para vacaciones útiles, que por cierto ya vamos terminando esa etapa. No, o sea, ¿para qué? Por gusto, ¿no? Mejor que se quede, lea un libro, que vaya a jugar con sus primos. Entonces el deporte se devalúa en ese concepto de los padres y por consiguiente son ellos desinteresados, no asisten a competencias y que existen, a los entrenamientos a veces solamente son más, digamos, entes acompañantes de transporte, o sea, los llevan, los traen de los lugares donde hacen actividad física, pero no se interesan por lo que están haciendo. Son indiferentes al progreso deportivo. Papá, gané hoy día mi medalla. Ah, sí, qué bien, y sigue mirando el celular. ¿No? Papá, metí un gol. Ah, sí, qué bien, qué bueno. Entonces no le prestan mayor atención. Entonces siempre paran súper ocupados. Hay que generar ese espacio, hay que generar ese lugar para poder atender y escuchar el pequeño logro que hizo. Y es más, reconocérselo. El reconocer avances, pasitos, hace que también se fortalezca este autoconcepto y autoestima de los hijos. Entonces estoy generando un mejor ciudadano, un mejor ser humano a través de la práctica deportiva. Después tengo la antítesis o todo lo contrario de lo que es un padre desinteresado, que vendrían a ser los padres sobreprotectores. A ello todo les importa, ya son exagerados en las cautelas y en las previsiones. Hacen comentarios angustiosos, se sienten nerviosos constante y permanentemente. Son los que alistan la mochila, los más interesados incluso de que haga deporte, pero también a la vez andan temerosos, de miedo, angustiados frente a alguna posible amenaza de que se caigan, se rompan la pierna, pase algo desdichado. Entonces hay una situación de conflicto. Y a veces son estos padres los que, por ese criterio de protegerlos frente a las adversidades o dificultades, amenazan con retirarlos de las instituciones en las cuales ellos van desarrollando su actividad o a retirarlos de la actividad inmediatamente. Entonces, a veces son mimadores, consentidores, inseguros, transmiten ese miedo, esa inseguridad a través de lo que significa su manera de manejar. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Aquí tenemos que encontrar un equilibrio entre el sobreprotector y el desinteresado. Buscar el padre intermedio en el cual no seamos ni demasiado cautelosos, ni demasiado aprensivos en tratar de proteger
a nuestros hijos, pero siempre tratando también de orientar un adecuado desarrollo de sus capacidades en las diferentes instituciones. Entonces, muchas de las cosas que se van dando para el sobreprotector o para el indiferente, parte del lugar donde vamos a dar la confianza para que ellos puedan hacer un tipo de actividad. Entonces, si nosotros no estamos convencidos de que ese lugar es el mejor, difícilmente vamos a poder desarrollar o sacarnos de encima este aspecto que puede ser del padre sobreprotector o indiferente. Después viene un tipo de padres que a veces suelen ser dentro de toda esta gama uno de los más difíciles de manejar o de los que puede ser más difíciles de comprender, y es que son padres eruditos, ¿no? Que todo lo saben. Fueron deportistas del deporte que practican su hijo, imponen su punto de vista, quieren siempre tener la razón. Dentro de esa dinámica pareciera que hay una compensación para busca de respeto, reconocimiento por sus conocimientos. Hay una especie de que ellos siempre se ponen de ejemplo. Los hijos ven al padre como el héroe difícil de superar. Entonces, ahí hay que ver los tiempos en los cuales se dan las circunstancias. Tú fuiste deportista, eres adulto, pero ahora estás desarrollando el rol de padre, no de entrenador, ni mucho menos de erudito frente a una disciplina deportiva, sino necesita al padre más que a un héroe a imitar. Necesita al padre motivador más que ese especialista erudito que todo lo sabe. Entonces hay que encontrar siempre esos equilibrios, y el equilibrio es parte importante de lo que significa también el desarrollo adecuado de nuestros pequeños. Finalmente, en estas diferentes, esta tipología de padres, tenemos el padre campeón. Este tipo de padres quizás está dentro del contexto social que vivimos, aspecto cultural, donde el ganar a veces pareciera una exclusividad. Estoy hablando en todo el amplio sentido de la palabra, para una exclusividad para una sociedad como la nuestra. Y en esa descompensación vamos buscando siempre, e incluso fanatizándonos y encontrando un pequeño lugar para que todo trate y se genere ese éxito del ganar o ganar. Son competitivos y fanáticos de la victoria. A los hijos los ven como suyos, como objetos de pertenencia total y absoluto. No te metas en mi vida, no te metas con él, yo soy su padre, es uno de los términos que suelen utilizar. Es mi hijo, yo veo y decido qué hacer con él. Entonces los ven como objetos de propiedad y pertenencia, más no como seres humanos que tienen que ir desarrollándose y teniendo también a veces esos errores y aciertos propios de una experiencia deportiva. Los hijos logran o intentan que los hijos logren lo que ellos no pudieron lograr, quizás como deportistas, quizás como personas. Entonces tratan de que los hijos sean ese, digamos, lugar, espacio, ese ser humano que trate de llenar lo que como padre o como adulto no pudo lograrlo. Por eso hay un énfasis en los resultados, por eso también ellos tienen ese concepto de que la victoria es lo más importante, ¿no? Lo competitivo, se fanatizan con esa idea. Finalmente encontramos este quizás ideal o equilibrado padre ganador. Y este padre ganador, una de las estrategias más importantes, es que tiene que acompañar y apoyar y motivar a sus hijos para la práctica deportiva, para el desarrollo integral. Hay una diferencia entre presionar y motivar. La presión minimiza la autoestima, la presión hace sentir mal, la presión no saca lo mejor de ti, la motivación aumenta la confianza, la motivación te hace sentir bien, la motivación genera un mejor esfuerzo. Entonces diferenciemos entre presionar y motivar. Una de las estrategias mejor para manejar este tipo de circunstancias es que los padres motiven, más no presionen por los resultados. Después hay que enfatizar en promover la diversión. Los hijos van a encontrar el camino a la competencia, al éxito y al resultado deportivo
pero el camino inicial para encontrar esa autopresión o automanejo hacia búsqueda de resultados deportivos es siempre la diversión. Uno debe hacer deporte para divertirse, para sentirse bien. Entonces, si ese concepto va naciendo poco a poco, va encontrándose, porque cada uno va encontrando lo que requiere dentro de este hábito de vida. Espera el esfuerzo y se reconoce el mismo. Valora el esfuerzo, motiva, aplaude el esfuerzo, reconoce ese esfuerzo y también asimismo es honesto consigo mismo en el sentido de qué es lo que él quiere como padre o qué quiere labor desarrollar y cumplir frente a lo que es la actividad física deportiva. Protege con responsabilidad, no son ni desinteresados ni sobreprotectores, son responsables. Si los hijos quieren hacer deporte, los hijos tienen que asumir la responsabilidad de prepararse, de cambiarse, de utilizar adecuadamente sus implementos deportivos, porque he visto padres que, por decir, son los más emocionados con el deporte más que los hijos. No hace mucho, hace este año y el otro, he tenido adolescentes que han abandonado la actividad deportiva competitiva. Y muy presionados y muy desdichados incluso muy presionados por la idea de que van a ser decepción de sus padres si es que dejan el deporte. Entonces, hay muchas cosas que podemos ir dosificando y encontrando la mejor manera, porque el deporte no es competencia solamente, sino también es calidad de vida, y creo que el protegerlo con responsabilidad les va a dar ese hábito de calidad de vida a través de la actividad física deportiva. Y finalmente, aman con firmeza. Son personas que el amor lo pueden traducir bajo esa premisa de que son importantes para sus hijos y los hijos también sienten dicha afirmación. Muy bien, hasta ahí llegamos. Vamos a poner un alto si es que definitivamente hay mucha información que poder compartir, poder hablar. Habrán otras nuevas oportunidades que nos ayuden a ir dilucidando porque hay muchas aristas en torno, por ejemplo, a este mundo de los padres dentro de lo que significa la iniciación deportiva y también los estilos de vida saludables. Dejo los espacios quizás, Eric, para alguna inquietud, consulta, y si no, con todo gusto haremos coordinación y paso a otro consultorio psicológico en una nueva oportunidad. Eric. Sí, agradecerle infinitamente al profesor Franz Rivera y nos estaremos viendo en otro momento. Muchas gracias, profesor.